Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Espero les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer paso a paso con 2 agujas este lindo cubre pañal. Lo hice para que haga conjunto con la chaquetita que ya les mostré hace unos meses. El cubre pañal y la chaquetita son para 3 a 6 meses. En la caja de información les voy a dejar el link de esa chaquetita. También en la caja de información podrán encontrar cómo tejerlo más grande o más pequeño, desde un bebito recién nacido hasta más o menos 12 meses. Ahora, para tejer este cubre pañal, esta es la lana que yo usé. Es una lana para bebé número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Para el tamaño de 3 a 6 meses, que es este que está aquí, usé un total de 53 gramos. Dependiendo del tamaño que ustedes van a hacer, van a necesitar más o menos. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Y recuerden, todos mis videos siempre están en español y en inglés. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Ok, para empezar y tejer este cubre pañal, yo voy a usar estas agujas de 5 milímetros para el tamaño de 3 a 6 meses. Estas agujas son circulares y tienen un total de largo de 16 pulgadas. Ahora, esta es la lana que voy a usar, es una lana para bebé número 4. El grosor de esta lana es de aproximadamente 4 milímetros. Ya al inicio del video les mostré la lana que estoy usando y les dije la cantidad de lana que vamos a necesitar para este tamaño. Bueno, aquí para empezar lo primero que vamos a hacer es montar los puntos y vamos a empezar desde la cintura. Luego vamos a trabajar hacia abajo, después vamos a hacer esta parte aquí del centro y después vamos a dividir las piernitas. Lo vamos a hacer exactamente igual como este cubre pañal. Este que está aquí es para 0 a 3 meses y lo hice para que haga conjunto con la chaquetita que ya les mostré, esta que está aquí. En la caja de información les voy a dejar el link de la chaquetita. En español la hice en color celeste y es para 3 a 6 meses, que es esta que está aquí. Así es que el cubre pañal que estoy haciendo lo estoy haciendo para que haga conjunto con esta chaquetita. Bueno, lo vamos a hacer igual como este cubre pañal. La única diferencia está en el número de agujas. Para este cubre pañal de 0 a 3 meses usé agujas de 4.5 milímetros y me salió una medida de 0 a 3 meses. Bueno, aquí para empezar, lo primero que vamos a hacer es montar los puntos. Voy a montar un total de 69 puntos. Aquí, como mi aguja es un poco corta, voy a usar esta aguja del mismo tamaño de doble punto para ayudarme aquí y montar los puntos. Así es que aquí para empezar vamos a enrollar aquí la lana con las 2 agujas así 20 veces. Tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Miren, aquí tengo para aproximadamente 20 puntos. Aquí vamos a doblarla una vez más. Tengo para aproximadamente 40. La doblamos una vez más. Tengo para aproximadamente 60. Necesitamos 69, así es que voy a doblarla una vez más para tener como para 80 puntos más o menos. Y aquí vamos a hacer un nudo. Y vamos a introducir las agujas por esta lazada. Miren, aquí tengo la lana que acabamos de medir y este aquí viene del ovillo. Vamos a empezar abriendo la lana de esta manera y vamos a irnos de izquierda a derecha jalando lazada. Así, miren. Ahí está 2. Si ustedes gustan pueden montar los puntos de cualquier otra manera. A mí me encanta este método. 3, 4, 5, 6 y así hasta tener 69 puntos. Solamente vamos a necesitar 68. El punto extra, el 69, va a ser para unirnos en forma circular. Así es que continúen, terminemos de montar los puntos, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de montar los puntos, tengo un total de 69 puntos. Ahora vamos a deslizar esta aguja y aquí tengo los puntos en mi aguja. Ahora lo que vamos a hacer es unirnos en forma circular. Miren, aquí voy a poner el último punto que monté al lado derecho y el primer punto lo voy a deslizar aquí a la punta de esta aguja del lado izquierdo. Así es que aquí miren, para unirnos en forma circular, este último punto que está aquí es un punto extra. Así es que ahora voy a traer el primer punto a esta aguja.
y el último punto que monté lo voy a traer por encima de este punto y lo voy a soltar. Ahí. Ahora vamos a jalar aquí la lana para que este punto se cierre. Ahora aquí vamos a poner un marcador marcando el inicio de vuelta. Y bueno, para empezar y hacer la primera vuelta del resorte, en esta vuelta y todas las vueltas vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a hacer un punto derecho, un punto revés, un punto derecho y uno al revés. Y eso es todo lo que vamos a hacer para esta primera vuelta. Un punto derecho, uno revés, uno derecho, uno revés. Ahora, si ustedes prefieren usar unas agujas más largas y usar el método Magic Loop, lo pueden hacer. A mí me gusta usar estas agujas cortas. Se me hace más confortable tejer la pieza en forma circular con unas agujas más cortas. Pero allí pueden usar ustedes las agujas que más les parezca. Bueno, así voy a continuar hasta terminar esta primera vuelta. Nos vemos al final. Estoy al final de la primera vuelta. En esta vuelta hemos hecho punto derecho, punto revés. Miren, este es el último punto. Asegúrense de que quede al revés. Si por alguna razón les queda al derecho, regrésense y asegúrense de que tengan la secuencia correcta. Ahora vamos a pasar el marcador. Para la vuelta 2 hasta la vuelta número 8 vamos a repetir lo mismo. Y al final de cada vuelta siempre vamos a tener 68 puntos. Si es que aquí para la vuelta 2 hasta la 8 vamos a empezar con un punto derecho, un punto revés, un punto derecho y uno al revés. Y así por todas las vueltas. Así es que continúen, terminemos de hacer esta parte, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer las 8 vueltas aquí para el resorte. Ahora, si ustedes quieren hacer esta parte más ancho, pueden hacer más vueltas. Allí va a depender de ustedes si lo quieren hacer más corto o más ancho. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es esta parte. Miren, vamos a comenzar a hacer las repeticiones. Cada repetición consiste de 8 vueltas. Son 5 vueltas de punto derecho y luego una vuelta al revés, una derecho y una revés para formar aquí este patrón. Cada repetición consiste de 8 vueltas, así es que aquí vamos a hacer la primera repetición. Para la vuelta número 1 hasta la vuelta número 5, lo único que vamos a hacer aquí es tejer todos los puntos al derecho. Y lo vamos a hacer por un total de 5 vueltas. Así es que continúen, terminemos de hacer estas 5 vueltas donde tejemos todos los puntos al derecho por un total de 5 vueltas. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso, ya que después vamos a hacer esta parte aquí. Por el momento estamos aquí, vamos a hacer estas 5 vueltas de punto derecho. Nos vemos al final de la vuelta 5. Terminé de hacer las 5 vueltas de punto derecho. Ahora para la vuelta número 6 vamos a tejer todos los puntos al revés hasta llegar al último punto. Nos vemos aquí al final de esta vuelta 6 para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta de punto revés. Estoy al final de la vuelta número 6. En esta vuelta he tejido los puntos al revés. Tengo el último punto. Miren, aquí les voy a mostrar cómo vamos a terminar cada vez que nos toque hacer la vuelta de punto revés, para que nos quede así un terminado muy bonito y no nos vaya a quedar así como este otro. Miren, se mira... las vueltas no se miran consistentes, se miran uno más alto que la otra. Así es que vamos a hacerlo de esta manera. Miren, así se mira mejor. Así es que aquí, miren, para terminar la vuelta de punto revés, esta es la vuelta 6, tengo el último punto. Aquí voy a deslizar este último punto sin tejer. Voy a retirar este marcador por un momento y aquí tengo el primer punto. Este es el primer punto revés que hice. Aquí voy a levantar esta barrita que está justamente enfrente del punto y la voy a poner en esta aguja de atrás hacia el frente. Así. Ahora voy a traer el último punto y los voy a tejer juntos al revés. Así, estos dos puntos juntos al revés. Aquí no estamos aumentando puntos ni nada, estamos uniendo la primera vuelta con el final de la vuelta para que quede un terminado mejor. Y ahí está. Ahora paso el marcador. Para la vuelta número 7 voy a tejer todos los puntos al derecho. Así. Así es que continúen, terminemos la vuelta número 7.
donde tejemos todos los puntos al derecho. Estoy al final de la vuelta 7. En esta vuelta he tejido todos los puntos al derecho. Pasamos el marcador. Ahora para la vuelta número 8 vamos a tejer los puntos al revés. Así. Continúen, terminemos de hacer la vuelta 8. Nos vemos aquí al final, un punto antes de terminar, para mostrarles cómo vamos a terminar las vueltas de punto revés. Estoy por terminar la vuelta número 8. En esta vuelta he tejido los puntos al revés. Tengo el último punto. Aquí para terminar las vueltas de punto revés vamos a deslizar el último punto. Retiramos el marcador por un momento y el primer punto de la vuelta vamos a levantar esta barrita que está enfrente del punto y la vamos a poner en la aguja de atrás hacia el frente. Regresamos el último punto y ahora vamos a tejer estos dos puntos juntos al revés. Y así es como vamos a terminar esta vuelta de punto revés, la vuelta número 6 y la vuelta número 8. Regresamos el marcador y así completamos ya esta primera repetición, que es esta parte aquí. Acabamos de terminar esta parte, estas 8 vueltas. Ahora vamos a repetir lo mismo 3 veces más. 1, 2, 3. Las mismas 8 vueltas. Para la segunda repetición aquí van a ser 5 vueltas de punto derecho, después la vuelta 6, una vuelta al revés, la vuelta 7 al derecho y la vuelta 8 al revés. Y así van a completar las repeticiones hasta tener un total de aquí 4 repeticiones. 1, 2, 3, 4. Y luego vamos a hacer esta parte del centro, iniciando con la repetición número 5. Así es que continúen, terminemos de hacer esta parte, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. He hecho un total de 4 repeticiones. Miren, aquí está la primera que les mostré. Tengo 1, 2, 3, 4. 4 repeticiones. 4 por 8 se hace 32 vueltas hasta aquí. Así es que estamos iniciando ahora esta quinta repetición. Y para esta parte aquí nada más voy a hacer 4 vueltas de punto derecho y luego en la siguiente vuelta vamos a comenzar la parte del centro del cubre pañal. Así es que aquí para la vuelta 1 hasta la vuelta 4 de la quinta repetición, esto es todo lo que vamos a hacer. Vamos a tejer todos los puntos al derecho. Así es que continúen, terminemos de hacer estas 4 vueltas, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer las 4 vueltas de la repetición número 5. Al final de cada vuelta aquí tengo 68 puntos y esta parte está midiendo aproximadamente 18 centímetros, que son más o menos 7 pulgadas. Ahora vamos a comenzar el centro aquí, de la entrepierna, donde hacemos aumentos. Así es que para hacer esto es lo que vamos a hacer. Ahora, antes de empezar y hacer eso, vamos a poner unos marcadores. Miren, de aquí en adelante, este marcador en el color amarillo verde va a ser el marcador marcando el inicio de vuelta. Estos que están aquí son donde vamos a hacer los aumentos. Aquí lo vamos a hacer después del marcador y aquí lo vamos a hacer antes del marcador. Este va a ser la parte de atrás. Ahora, entre este marcador y este otro que está aquí, tengo 32 puntos. En el centro tengo 2 puntos y luego un marcador. Entre este marcador y este que está aquí, tengo 32 puntos también y luego tengo un punto aquí al final. Así es que aquí vamos a estar dividiendo esta parte por mitad, al modo que nos quede así, que nos quede en el centro esta unión que hemos estado haciendo al final de cada vuelta. Así es que aquí, miren, para empezar la vuelta 5 de la repetición número 5, vamos a tejer este siguiente punto al derecho. Esta vuelta me toca hacerla al derecho, la vuelta 5. Ahí está, tengo un punto al derecho y aquí antes de pasar el marcador voy a aumentar un punto, así es que voy a levantar esta barrita y la voy a poner sobre la aguja así, de frente hacia atrás, al modo de tener esta lazada al frente. Esta lazada la vamos a tejer al derecho pero por frente. Este aumento se inclina al lado izquierdo. Pasamos el marcador y voy a tejer 32 puntos al derecho. 1, 32.
paso el marcador y aquí voy a hacer un aumento donde se inclina al lado derecho. Así es que voy a levantar esta barrita, la voy a poner en esta aguja de atrás hacia el frente y esta lazada que quedó al lado de atrás la voy a tejer por detrás al derecho. Y ahí está un aumento. Ahora voy a tejer los dos puntos que siguen al derecho y antes de pasar el marcador voy a hacer el segundo aumento inclinándose al lado izquierdo. Así es que levanto esta barrita, la pongo en esta aguja del frente hacia atrás y esta lazada que queda aquí enfrente de la aguja la voy a tejer por frente al derecho. Y ahí está. Así es como vamos a hacer los aumentos, una vuelta sí y una vuelta no. Así es que ahora aquí en el centro tengo 4 puntos. Este lado es el frente del cubre pañal. Ahora paso el marcador y voy a tejer 32 puntos al derecho. 1, y 32. Ahora estoy al final, voy a pasar el marcador del centro y aquí en medio entre este punto y el último voy a hacer un aumento donde se inclina al lado derecho. Así es que voy a levantar esta barrita, la voy a poner en la aguja de atrás hacia el frente y voy a tejer esta lazada por detrás al derecho. Y ahí está el segundo aumento aquí para la parte de atrás y aquí voy a tejer un punto al derecho. Y ahí está, así termino esta vuelta número 5. Al final de esta vuelta tengo un total de 72 puntos. Recuerden que para esta parte teníamos 68 puntos. Hemos agregado 2 puntos para la parte de atrás y 2 puntos para la parte del frente. Así es que se hace un total de 4 puntos y al final tenemos 72 puntos. Así es como vamos a terminar esta vuelta. Pasamos el marcador marcando el inicio de vuelta. Ahora para la vuelta número 6 de la quinta repetición, que es la segunda vuelta aquí de esta parte del centro. Así es que la vuelta 6 se teje al revés, así es que voy a tejer estos 2 puntos al revés. Paso el marcador y voy a tejer estos 32 puntos al revés también. 2, y 32. Aquí está, paso el marcador, tejo 4 puntos al revés. 1, 2, 3, 4, paso el marcador y termino tejiendo estos últimos 32 puntos. Continúen, nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta 6 de la quinta repetición, que es la segunda vuelta del centro. Terminé de tejer estos 32 puntos al revés. Esta es la vuelta número 6. Así es que aquí, miren, voy a pasar el marcador. Para terminar aquí voy a tejer este punto al revés y este último voy a deslizarlo porque voy a hacer lo mismo que hicimos aquí para que quede una unión mejor. Así es que voy a deslizar este último punto. Este es mi marcador marcando el inicio, lo voy a quitar por un momento y aquí tengo el primer punto de la vuelta 6. Vamos a unir estas dos vueltas, así es que voy a levantar esta barrita que está enfrente del primer punto y la voy a poner en esta aguja de atrás hacia el frente. Y voy a traer el último punto y los voy a tejer juntos al revés. Y ahí está. Así termino esta vuelta 6. Voy a regresar el marcador marcando el inicio de vuelta. Al final de esta vuelta 6 he tejido los puntos al revés y tengo un total de 72 puntos. Ahora para la vuelta 7 voy a tejer los puntos al derecho, pero en esta vuelta me toca hacer aumentos. Esta sería la vuelta 3 del centro aquí. Así es que aquí vamos a tejer estos 2 puntos al derecho, 1 y 2, y antes de pasar el marcador voy a hacer el aumento. Voy a levantar esta barrita, la voy a poner en esta aguja así del frente hacia atrás
y esta barrita que está enfrente la voy a tejer al derecho. Y ahí está el aumento, paso el marcador y voy a tejer 32 puntos al derecho. 1, y 32. Paso el marcador y aquí vamos a hacer un aumento levantando esta barrita que está en medio entre el siguiente punto y el último punto. La vamos a poner de atrás hacia el frente y tejemos esta lazada por detrás al derecho. Ahora voy a tejer 4 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a hacer el segundo aumento. Antes de pasar el marcador, levantamos esta barrita, la ponemos en la aguja así y la tejemos por frente al derecho. Y ahí están los aumentos para esta parte. Aquí ahora tenemos 6 puntos. Ahora vamos a continuar y tejer los siguientes 32 puntos al derecho. Aquí tengo 3, 32. Paso el marcador y aquí al final voy a hacer un aumento levantando esta barrita, la pongo de atrás hacia el frente y tejo esta lazada al derecho pero por detrás. Aquí está el aumento. Voy a tejer estos 2 puntos que siguen al derecho. Y así completo esta vuelta número 7, que es la tercera vuelta donde hemos aumentado. Al final de esta vuelta tengo un total de 76 puntos. En el centro ahora tenemos 6 puntos. Aumentamos uno al inicio y uno al final. Ahora vamos a pasar el marcador marcando el inicio de vuelta. Ahora para la vuelta número 8 de la quinta repetición, que es la vuelta 4, aquí del centro vamos a tejer los puntos al revés. Aquí voy a tejer estos 3 puntos al derecho, paso el marcador, voy a tejer estos siguientes 32 puntos al derecho, perdón, al revés. Así es que aquí vamos a continuar y tejer estos 32 puntos al revés. Lo mismo vamos a hacer con estos 6 puntos, los tejemos al revés y luego terminamos con estos 32 puntos al revés. Nos vemos aquí al final de esta vuelta número 8 para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta de puntos revés. Estoy por terminar la vuelta 8 de la quinta repetición. Terminé de tejer estos 32 puntos aquí al final al revés. Ahora voy a pasar este marcador. Y aquí al final voy a tejer estos 2 puntos al revés y voy a deslizar el último punto sin tejer. Voy a retirar este marcador por un momento. Ahora aquí para unir el último punto con el primer punto voy a levantar esta barrita. La voy a poner de atrás hacia el frente. Voy a traer el último punto y voy a tejer estos 2 puntos juntos al revés. Y ahí está, así completo esta vuelta número 8 y así completamos la repetición número 5. Así es que ahora vamos a continuar con el centro. Esta sería la vuelta 5 aquí del centro. Así es que aquí en esta vuelta me toca hacer aumentos, así que voy a tejer estos 3 puntos al derecho. Y antes de pasar el marcador voy a aumentar. Levanto esta barrita, la pongo del frente hacia atrás y esta lazada que está al frente la voy a tejer al derecho pero por frente. Y ahí está el aumento. Ahora paso el marcador y voy a tejer estos siguientes 32 puntos al derecho. 1, 31 y 32. Paso el marcador. Vamos a hacer un aumento. Levanto esta barrita, la pongo de atrás hacia el frente y la tejo por detrás al derecho. Ahora voy a tejer estos 6 puntos al derecho. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Ahora vamos a aumentar. Levanto esta barrita, la pongo del frente hacia atrás y la tejo al derecho, pero por frente. Y aquí están los dos aumentos para la parte del centro. Ahora aquí en el centro tenemos 8 puntos. 2, 4, 6, 8. Paso el marcador. Voy a tejer los siguientes 32 puntos al derecho. Así es que continúen, terminemos de hacer este lado. Nos vemos aquí al final para mostrarles cómo vamos a terminar esta vuelta 5. Estoy al final de la vuelta 5, he tejido estos últimos 32 puntos al derecho. Tengo el siguiente marcador y aquí vamos a hacer el aumento levantando esta barrita y la ponemos de atrás hacia el frente y tejemos esta lazada al derecho pero por detrás. Aquí está el aumento. Ahora voy a tejer estos 3 puntos, 1, 2, 3 al derecho y así completo esta vuelta 5 de la parte del centro donde hemos aumentado. Así es que al final de esta vuelta 5 tengo un total de 80 puntos. Ahora para la vuelta 6, en esta vuelta 6 no vamos a aumentar, vamos a tejer todos los puntos al derecho. Así, pasamos el marcador y así con todos los puntos los vamos a tejer al derecho, al modo de terminar esta vuelta 6 con un total de 80 puntos también. Continúen, terminemos de hacer esta vuelta, nos vemos al final. Estoy por terminar la vuelta 6, paso el marcador y aquí voy a tejer estos últimos 4 puntos al derecho. Y así termino esta vuelta 6. En esta vuelta no hemos aumentado, hemos tejido todos los puntos al derecho. Paso el marcador marcando el inicio de vuelta. Ahora, al final de la vuelta 6 tengo 80 puntos. Para la vuelta 7 vamos a aumentar. Así es que aquí voy a tejer estos 4 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4. Aquí antes de pasar el marcador vamos a aumentar, así es que levanto esta barrita, la pongo del frente hacia atrás y voy a tejer esta lazada al derecho por frente. Ahí está. Paso el marcador. Ahora voy a tejer estos siguientes 32 puntos al derecho. Tengo 2, 31 y 32. Paso el marcador, vamos a hacer el aumento aquí levantando esta barrita, la ponemos de atrás hacia el frente y tejemos esta lazada por detrás. Ahora voy a tejer estos 8 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora vamos a hacer el segundo aumento levantando esta barrita, la ponemos en la aguja del frente hacia atrás y tejemos esta lazada al derecho pero por frente. Así. Y aquí están los aumentos. Ahora tengo 10 puntos aquí para el centro. 2, 4, 6, 8, 10. Paso el marcador y ahora vamos a tejer los siguientes 32 puntos al derecho. 2, 3, 32. Paso el marcador, vamos a aumentar aquí al final, levanto esta barrita, la pongo de atrás hacia el frente y la tejo por detrás. Ahora voy a tejer estos últimos 4 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4. Paso el marcador y así termino esta vuelta número 7. Aquí hemos aumentado 2 puntos al inicio, 2 al final. En el centro tenemos 10 puntos. Así es que al final de esta vuelta se hace un total de 84 puntos. Ahora para la vuelta número 8 vamos a tejer todos los puntos al derecho. En esta vuelta no nos toca aumento. Así es que solamente vamos a tejer todos los puntos al derecho. Al modo de también terminar esta vuelta número 8 con un total de 84 puntos.
Continúen así, terminemos esta vuelta 8, nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 8, aquí voy a pasar el marcador y voy a terminar tejiendo estos últimos 5 puntos al derecho. Y ahí está, así termino esta vuelta número 8 con un total de 84 puntos. Ahora para la vuelta número 9, esta va a ser la última vuelta de aumentos. Aquí vamos a tejer 5 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a aumentar, levantamos esta barrita, la ponemos del frente hacia atrás y la tejemos por frente al derecho. Paso el marcador. Voy a tejer 32 puntos al derecho, 1, 2, 31, 32, paso el marcador, vamos a aumentar, levantando esta barrita, la ponemos de atrás hacia el frente y la tejemos al derecho pero por detrás. Ahora voy a tejer estos 10 puntos al derecho, 1, 10. Ahora vamos a aumentar aquí al final, levantamos esta barrita, la ponemos del frente hacia atrás y la tejemos al derecho por frente. Y aquí están los dos aumentos para la parte del frente. Ahora aquí en el centro tenemos 12 puntos, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Paso el marcador y aquí voy a tejer estos 32 puntos al derecho, 2, 31, 32. Paso el marcador, vamos a aumentar al final, levanto esta barrita, la pongo de atrás hacia el frente y la tejo al derecho por detrás. Ahora voy a tejer estos 5 puntos que siguen al derecho, 1, 2, 3, 4, 5. Y así completo esta vuelta número 9. Al final de esta vuelta tengo un total de 88 puntos. Hemos aumentado 2 puntos aquí a cada lado para la parte de atrás y para la parte del frente. En el centro tengo 12 puntos. Ahora para la vuelta 10 lo único que vamos a hacer es tejer todos los puntos al derecho. No vamos a aumentar ya. Así es que continúen, terminamos de hacer la vuelta 10. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 10, he tejido todos los puntos al derecho y tengo un total de 88 puntos al final de esta vuelta. Así completamos ya esta parte del centro del cubre pañal. Ahora lo que vamos a hacer es dividir las piernitas. Miren, aquí vamos a mover estos marcadores que están aquí. El que sigue lo voy a mover 2 puntos hacia atrás, aquí. Y este que está aquí lo voy a mover 2 puntos hacia el frente. Ahí está. Así es que aquí para el centro me voy a quedar con 8 puntos. 2, 4, 6, 8. Ahora me voy a ir aquí a los puntos del frente. Voy a mover este marcador 2 puntos hacia el frente. Voy a contar 2, 4, 6, 8. Entonces este marcador lo voy a mover aquí. 2 puntos hacia atrás. Aquí. Al modo de ahora tener 36 puntos para cada piernita. Miren, aquí tenemos esta piernita, tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 y lo mismo con esta piernita. Así es que aquí para continuar y dividir las piernitas, esta va a ser la vuelta 1 de la primer piernita. Así es que miren, aquí vamos a tejer, tengo este marcador marcando el inicio de vuelta, aquí voy a tejer estos 4 puntos al derecho, paso el marcador y ahora voy a tejer estos 36 puntos para la primer piernita. Tengo 1, 2, 3,
34, 35, 36. Aquí está, tengo 36 puntos para esta piernita. Voy a retirar este marcador, ya no lo necesitamos. Ahora aquí voy a quitar estos puntos que siguen, que son 8 puntos, y los voy a dejar pendientes ahí porque van a ser los puntos del centro. Ya al final, cuando terminemos de hacer las piernitas, vamos a unir el lado del frente con el lado de atrás. Así es que aquí vamos a retirar estos 8 puntos y los vamos a dejar pendientes. Así es que con una aguja y un trozo de lana, ahí los vamos a dejar. Ahora voy a retirar este marcador. Tengo los puntos que siguen, que son 36 para la segunda piernita. Así es que aquí lo mismo con un trozo de lana y una aguja. Vamos a retirar estos 36 puntos para la segunda piernita. Treinta y cinco, 36. Ahí está, 36 puntos para la segunda piernita. Ahora voy a retirar este marcador, pero antes de continuar voy a poner un marcador marcando este lado. Este es el frente, marcando aquí de que necesito iniciar esta segunda piernita de este lado. Muchas veces me ha pasado donde inicio del otro lado y quedan los puntos al revés. Así es que para asegurarme, voy a iniciar la segunda piernita después que termine la primera piernita aquí, a este lado hacia atrás. Ahora ya retiramos estos puntos de la segunda piernita. Vamos ahora a retirar estos 8 puntos que están para el lado de atrás del centro. Y lo mismo con un trozo de lana. Retiramos estos 8 puntos. 1, 2, 3, 4. Ya no necesitamos este marcador. 5, 6, 7, 8. Aquí están los 8 puntos para el lado de atrás. Retiro este marcador, ya no lo necesito, nada más para marcar el inicio de vuelta de la piernita cuando la inicie. Así es que aquí tengo la aguja en estos 36 puntos de la primer piernita. Estoy al lado del frente, miren aquí. Así es que ahora, para continuar en forma circular, voy a cambiar a unas agujas más largas. Así es que voy a usar unas agujas del mismo tamaño, de 5 milímetros, y voy a tejer la piernita en forma circular usando el método Magic Loop. Una cosa, si ustedes quieren continuar y tejer un pantaloncito en lugar de un cubre pañal, fácilmente pueden ahora continuar con estos 36 puntos y tejer la piernita. No pasa nada. Miren, voy a cambiar a estas agujas. Son del mismo tamaño, de 5 milímetros, pero son más largas. Es que voy a transferir a la aguja más larga. Si ustedes están usando ya agujas largas, no pasa nada. Ahí está. Tengo los puntos ya en la nueva aguja. Ahora vamos a continuar y tejer la primer piernita. Ya hice la primera vuelta. Así es que aquí jalo la aguja de atrás. Miren, esta lana siempre tiene que estar enfrente de la aguja de atrás. Jalo la aguja de atrás y para la segunda vuelta vamos a tejer los puntos al derecho y nos vamos a unir aquí, miren. Tejí el primer punto al derecho, el siguiente al derecho y así todos los puntos al derecho hasta completar esta segunda vuelta. Así es que ahora vamos a girar, empujamos el cable, jalamos la aguja de atrás y continuamos tejiendo. Para que no quede un espacio aquí entre este punto y este, jalen la lana ahí un poquito y el punto se va a cerrar. Aquí está el último punto. Suelto la aguja, doy vuelta, empujo el cable.
y jalo la aguja de atrás. Para la vuelta 3 y 4 vamos a tejer los puntos al derecho también. Así es que continúen, terminen la vuelta 3 y luego la vuelta 4 y después vengo y les muestro cómo vamos a hacer aquí la parte de abajo del cubre pañal. Ya casi terminamos. Terminé de hacer la vuelta 3 y la vuelta 4 aquí de puntos derecho para la primer piernita. Ahora vamos a cambiar y hacer la parte de abajo aquí del cubre pañal. Aquí voy a hacer 4 vueltas de punto derecho y punto revés. Así es que para hacer aquí la vuelta número 5 hasta la vuelta número 8 vamos a empezar con un punto derecho, uno revés, uno derecho, uno revés. Y así por toda esta vuelta número 5 hasta terminar. Vamos a asegurar que estén correctos. Derecho, revés, 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 derecho, revés. Vamos a girar, empujamos el cable, jalamos la aguja de atrás. Este último punto lo teje al revés, así es que tengo que iniciar con un derecho. Si ustedes terminaron con un derecho, entonces inician con un revés. Así es que derecho, revés, derecho, revés. Este es el último punto, está al revés, perfecto. Giramos para la vuelta 6 hasta la 8, repetimos lo mismo. Un derecho, un revés, un derecho, un revés y así hasta completar esta parte. Continúen, nos vemos al final de la vuelta 8. Terminé de hacer estas últimas 4 vueltas de punto derecho, punto revés y así completamos ya esta parte. Bueno, aquí vamos a continuar y cerrar los puntos, así es que para la vuelta 9 voy a tejer el primer punto al derecho, punto al revés. Este punto, el primer punto, lo voy a traer por encima del segundo. Y así voy a ir, miren, voy a tejer un punto al derecho, voy a pasar este punto por encima. El siguiente punto revés, traigo este punto por encima. Punto derecho y paso este punto por encima y así vamos a ir cerrando los puntos. Bueno, continúen así, terminemos de hacer esta última vuelta, nos vemos al final. Terminé de cerrar los puntos, miren aquí tengo la última lazada, nada más voy a pasar el hilo por esta última lazada y así completamos esta parte. Ahora vamos a unir este último punto con el primer punto. Aquí con una aguja lanera vamos a irnos aquí al primer punto, miren, este es el primer punto. Ahí. Metemos la aguja y metemos la aguja aquí por el último punto y así ya estamos unidos. Ahora miren, vamos a esconder este hilo aquí a este lado por esta parte aquí, miren. Y un punto hacia abajo. Corto el hilo. Y ahí está, esta parte ya está terminada y así es como se mira. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es la segunda piernita. Aquí vamos a pasar los puntos a la aguja y este es el lado del frente, este es el marcador, marcando aquí donde tengo que iniciar. Así es que voy a transferir los puntos a la aguja. Ahí está. Ahora podemos retirar esta lana y aquí tengo los 36 puntos para la segunda piernita. Ahora voy a añadir el hilo aquí, este es el frente, así es que aquí a un lado del primer punto. Con un ganchillo a un lado aquí, miren en esta lazada,
Vamos a jalar esta lazada y vamos a hacer un nudo que quede al lado de atrás. Después podemos esconder esta hebra. Vamos a dividir los puntos por mitad. Y empezamos. Jalamos la aguja de atrás, tejemos el primer punto al derecho, así, y todos los puntos al derecho para esta primera vuelta de la segunda piernita. Ahí está, soltamos esta aguja, giramos, empujamos el cable y tejemos los puntos de este lado. Jalamos la aguja y continuamos. Aquí está, estoy al final de esta primera vuelta. Voy a girar y ahora para la vuelta 2 nos unimos en forma circular, tejiendo el primer punto de la vuelta 2 y así vamos ahora a continuar y hacer lo mismo que hicimos con la primer piernita. Aquí vamos a hacer un total de 4 vueltas al derecho. Esta es la vuelta 2 de las 4 y luego para la vuelta 5, 6, 7 y 8 vamos a tejer un punto derecho, un punto revés. Es exactamente igual como lo hicimos aquí. Después en la vuelta 9 vamos a cerrar los puntos. Así que continúen, terminemos de hacer este lado y luego vengo y les muestro cómo vamos a cerrar aquí este hueco que ha quedado en el centro de las piernitas. Terminé de hacer la segunda piernita, ya esta parte está terminada, así es que ahora lo que vamos a hacer es cerrar aquí en medio. Vamos a darle vuelta al lado revés. Ahora vamos a transferir estos puntos a unas agujas de doble punto. Aquí vamos a pasar este primer punto a la aguja y así todos los puntos. Aquí tengo 8. Ahí está, tengo 8 puntos. Retiro el trozo de lana y lo mismo vamos a hacer con este lado. Ahí está, retiramos esa lana y aquí tenemos los 8 puntos para este lado y 8 para este lado. Ahora vamos a cortar un trozo de lana. Aquí tengo como 24 pulgadas que son más o menos unos 61 centímetros. Vamos a cerrar el centro aquí con esta lana. Asegúrense de dejar un trozo de lana aquí a este lado porque cuando terminemos de cerrar aquí el centro va a quedar un pequeño hueco a este lado y a este lado también. Así es que aquí miren, para empezar vamos a tejer estos dos puntos juntos al derecho. Aquí miren, así. Jalamos aquí, dejamos un trozo a este lado y tejemos dos puntos juntos al derecho. Ahí está. Ahora los siguientes dos, lo mismo, tejemos dos puntos juntos al derecho. Ahí está. Ahora vamos a traer este primer punto por encima del segundo punto. Y así vamos a ir cerrando estos puntos también. Otra vez más, los siguientes dos los tejemos al derecho y traemos este punto por encima del primer punto. Los siguientes dos los tejemos juntos y traemos este punto por encima. Y eso es todo lo que vamos a hacer hasta cerrar todos estos puntos.
Así cerramos estos 8 puntos. Ahora vamos a pasar el hilo por esta lazada. Y ahora con una aguja lanera vamos a cerrar este lado aquí que está un hueco. Les voy a mostrar este lado. No hay una manera exacta aquí para hacer esto, pero se los voy a mostrar aquí. Lo importante es de que cerremos ese hueco. Así es que miren, aquí tenemos este punto. Con este se puede ir ahí. Y luego este. Con este. Este con este. Vamos a ver cómo se mira. Lado derecho. Sí, ahí está, miren, se mira bien. Ahora van a hacer lo mismo a este lado. Aquí nada más escondemos el hilo y ya. Si es que yo voy a hacer eso, voy a terminar de esconder mi hilo y luego voy a venir y les voy a mostrar ya el cubre pañal terminado y les voy a dar las medidas. Nos vemos entonces. Terminé de cerrar el cubre pañal, así es como me ha quedado aquí en medio entre las piernitas y bueno, ya el cubre pañal está terminado. Miren qué lindo está. Este es el frente y este es el lado de atrás. Aquí en el centro nada más pasé un listón, nada más aquí por estos puntos del centro. Este listón es de 6 milímetros, que es más o menos 1/4 de pulgada. Ahora les voy a dar las medidas del cubre pañal ya terminado. Miren, el largo total desde acá arriba de la cintura hasta el final de la piernita está midiendo aproximadamente 24 centímetros, que son más o menos 9.5 pulgadas. Desde la cintura hasta la entrepierna, aquí en el centro, está midiendo aproximadamente 20.5 centímetros, que son más o menos 8 pulgadas. Ahora, la piernita, nada más esta parte, desde aquí hasta aquí, está midiendo aproximadamente 4 centímetros, que son más o menos 1,5 pulgadas, un poquitito más. Y bueno, ahora, aquí la cadera, nada más por encima, está midiendo aproximadamente 22 centímetros, que son más o menos 8 5/8 de pulgadas. Así es que ahí está. Basado en estas medidas, este cubre pañal es para niños y niñas de aproximadamente 3 a 6 meses. Fácilmente lo pueden tejer más grande o más pequeño, desde un bebito recién nacido hasta más o menos 12 meses. En la caja de información les voy a dejar cómo fácilmente lo pueden tejer más grande o más pequeño, así es que asegúrense de ver allí. También les voy a dejar el link del suétercito, que está aquí, que también es para 3 a 6 meses, ya que el cubre pañal lo hice para que haga conjunto con este suétercito. En la caja de información pueden encontrar el link. Miren, este cubre pañal lo hice exactamente igual como hice que está aquí. Usé la misma lana del mismo grosor, la única diferencia está en el número de agujas que usé. Este es para 0 a 3 meses y usé unas agujas de 4.5 milímetros, monté el mismo número de puntos, hice las mismas vueltas, todo está exactamente igual. En cambio con usé unas agujas de 5 milímetros y miren el resultado, está un poquitito más grande, perfecto para 3 a 6 meses. Ahora, para esta medida de 3 a 6 meses van a necesitar un total de 53 gramos. Para que está aquí de 0 a 3 meses usé 43 gramos. Y bueno, ahí está. Así es que el cubre pañal está terminado. Coméntenme y díganme si les gustaría que les enseñe cómo tejer el pantaloncito. Yo con gusto lo haré, dependiendo del número de comentarios que reciba. Ya saben que con gusto yo me gusta complacerlos, pero también me gusta ver su apoyo ahí dándome su like. Y bueno, ahí está. Así es que esto ha sido el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.